¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que todos los días me escuchan por medio de esta red de emisoras que se enlazan para que por donde anden, se encuentren o estén, no se pierdan de lo que ocurre en este su programa. Pueden seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que dar al buscador Café con Vos y ya aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante, el doctor Néstor Avendaño, economista nicaragüense, estará con nosotros para hablar del impacto que puede tener en nuestra economía la decisión del gobierno de Estados Unidos de terminar con el estatus de protección temporal para unos 5.300 nicaragüenses que a partir de enero de 2019 van a tener un año para dos opciones: o tratar de regularizar su situación en Estados Unidos o simplemente volver a Nicaragua. Hasta ahora el gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre esta decisión. Recuérdese lo que son los nicaragüenses en el exterior para nosotros, además de sangre que se ha tenido que ir porque en nuestro país no hay oportunidades. Es una entrada de dinero bastante fuerte. Más de 1.200 millones el año pasado. Este año vamos acercándonos a esa cifra nuevamente. No vamos a decir que los 5.300 son los que mandan los 1.200 millones porque es una locura, pero sí significa un golpe. Y además de eso, ¿qué significa para nuestra economía local eso? Porque las remesas tienen que ver con todo. Tienen que ver con la pulpería a la que le fiamos, ¿verdad? Tiene que ver con nuestros chavalos que están estudiando también. Ahí se financia parte del estudio. Tiene que ver con el sistema financiero nacional, que recibe las remesas y cobra una comisión por esa remesa que pasa por su sistema. Tiene que ver con nuestra diversión, aquellos que son consumistas y que las agarran las remesas como que el que está en el exterior no le costara ganarse ese dinero, pero bueno, tiene que ver con un montón de cosas, ¿verdad? La remesa. Entonces vamos a analizar más adelante con el doctor Avendaño el impacto que puede tener. Estamos hablando de indocumentados que también ya comienzan a pensar qué es lo que van a hacer, nicaragüenses indocumentados que ponen su barba en remojo. Así que vamos a estar más adelante hablando de esto. Les invito a que comiencen ya a escribirnos a través de las redes sociales para leer sus comentarios, preguntas al doctor Avendaño. También hablaremos con él más adelante sobre algunas proyecciones que puede tener para cierre de año y algunas cuestiones cualitativas más que numéricas para el 2018. Afirma que hay una fuerte desaceleración económica. A ver si me ayudan los amigos de estudio por ver ahí, porque parece que están ahí un poco descontrolados. Y entonces, para que ustedes tengan la posibilidad de interactuar con nosotros de cada uno de los temas que vamos a abordar con nuestro invitado, el economista Néstor Avendaño. Hagamos y disfrutemos juntos el siguiente café. Disfruta de Café con Vos.
Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hay que lamentar lo que está ocurriendo allá en Puerto Cabezas. Hay una situación bastante tensa, muy tensa, después de que los miembros de Yátama, los simpatizantes del Frente Sandinista y la Policía Nacional han estado en un constante enfrentamiento durante diversos momentos de este martes. Hay muertos, 5 contabilizados y oficializados. Hay más de 60 heridos según la Policía Nacional. Hay más de 30 detenidos. Hay casas quemadas, hay radios quemadas, hay edificios públicos que han sido afectados, hay monumentos que han sido derribados. Es decir, una situación bastante compleja, una situación muy difícil de manejar, porque se trata de hermanos nicaragüenses que están, y aquí viene mi reflexión sobre esto, confrontados, enfrentándose violentamente, derramando sangre y perdiendo la vida por asuntos políticos. ¿Quiénes son los que se pelean? Los de abajo. Son esos. Los que ponen la sangre, los chimones. Y el dolor son los de abajo, no son los de arriba. A uno que otro le tocará, de alguna manera, de los de arriba, algún familiar afectado, o de los de en medio, pues de los que son cuadros intermedios. Por ejemplo, el alcalde de Ceporele de uno de los municipios fue electo, pero perdió a su sobrino, perdió la vida, por ejemplo. Entonces, de nuevo, no, pueblo nicaragüense, usted ciudadano, usted ciudadana, no podemos de ninguna manera seguir matándonos por política. Y uno escucha el informe de la policía, ¿verdad? Y en esto voy a ser lo más claro posible. Y entonces dice el comisionado Díaz, el subdirector de la policía, que la culpa es del PLC, que la culpa es de Ceporele y que la culpa es de los Yátama. Y no menciona para nada que hay del otro lado del Frente Sandinista gente también que es violenta. Y gente que responde. Y gente que agrede. Me parece a mí esa falta de objetividad de la policía en sus informes, lo que hacen es que la gente realmente repudie este asunto. Y de nuevo, ¿sí tienen responsabilidad los Ceporele? Sí tienen. PLC tiene responsabilidad, también tiene responsabilidad de la violencia. Los Yátama tienen responsabilidad de la violencia, también tienen responsabilidad, pero también tienen los del frente, don Paquito. Don Paquito, en una confrontación no puede haber un bando que solo recibe y recibe y recibe. También responde. Y también hay armas. Y también hay gente violenta. No me diga, por favor, que solamente de un lado afectan, que solo de un lado son los malos. No es cierto. Y comencé haciendo la reflexión a la confrontación porque es la gente de abajo, esos que se están enfrentando, son los que ponen la sangre.
Y son los que pierden seres queridos, y son los que pierden las piernas y el ojo, y los que reciben las balas de goma o los disparos. Y son de todas las partes, no es solamente de un lado. Eso no es correcto. Ese informe que nos da este miércoles Paquito Díaz, le falta un pedazo de información, que es la respuesta que da el partido Frente Sandinista, que no son ángeles ni querubines, ni tienen aureolas ni alas, perdónenme. Aquí de todos los lados ha habido respuesta. Entonces creo yo que ahí fallamos, y ojalá y que se llegue de alguna manera, como han pedido los pastores de Puerto Cabezas, de las diferentes denominaciones y las diferentes religiones, que cese la violencia y que se busque de alguna manera alcanzar una solución a esta situación que se está viviendo allá en el Caribe Norte. Ya Tamaná reconoce haber perdido 3 alcaldías, ahí están en una discusión con lo de las actas, que si es cierto, que si es mentira, que sí. Pero en medio de toda esa discusión hay violencia, y hay dolor, y hay gente sufriendo, y hay gente herida, y de todas las partes. Entonces me parece a mí que tenemos que ser mucho más cuidadosos, mucho más objetivos, porque yo me quedé asustado, man, cuando escuché el informe. Culpable culpable, y aquí no hay de esta parte no hay un culpable. Solamente han recibido, perdón. No es cierto. Sí, hay responsables de todos los lados. Y ojalá de nuevo que por medio del diálogo superemos la confrontación, superemos la violencia, y que no se llegue a más hermanos nicaragüenses confrontados y matándose entre sí por asuntos políticos, porque no vale la pena. Los de arriba se arreglan, los de abajo son los que se matan. Así que, de nuevo, reflexionemos de todos los lados y ojalá y que lleguemos de alguna manera a algún entendimiento. Por otro lado, hay mucha gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero tengo que decirlo porque trato de alguna manera de apegarme lo más que puedo a lo que para mí es una realidad. Wilfredo Penco, el dirigente de la misión de observación electoral o de acompañamiento de la OEA, presentó su informe este martes al mediodía. Me pareció un informe bastante completo, técnico, profesional, basado en lo que fue observado y documentado. Y les digo que hay gente que no le va a gustar eso porque quieren que uno solamente mire cosas negativas, y no es así. Primero arrancó lamentando Penco, casualmente lo que mencionaba hace unos minutos, lamentando la muerte y la violencia en diversos puntos del país, en Huihuilí, en Yalí, en el Caribe Norte, en Puerto Cabezas. Y después fue detallando cómo los miembros de la OEA hicieron su trabajo. Estuvieron en 787 juntas receptoras de voto, en 393 centros de votación, visitaron los 60 observadores 15 departamentos y las 2 regiones del Caribe. Que, en resumen, ¿qué dice? Hubo algunos señalamientos, hubo denuncias, se recibieron, se plasman en el informe, pero eso no altera los resultados de la votación. Eso es muy importante. Y no los altera porque, como les decía yo en la edición anterior, si no salió a votar una gran cantidad de gente, que ahí yo difiero, en el informe de Penco dice que entre el 48 y el 52% de participación. Yo creo que fue más la abstención, pero bueno, en ese punto pongo un asterisco. Si salió menos gente a votar, es menos probable que necesites que hacer alguna argucia o alguna triquiñuela para lograr ganar en X o Y lugar. Entonces,
hay menos posibilidades de que las denuncias sean mayores. Me gustó que el señor Penco dice, hay que invitar a los observadores nacionales a que coadyuven en el proceso de observación sin sustituir a los partidos políticos que están en contienda. Pero, de nuevo, ética y transparencia, IPADE, Hagamos Democracia, el CENIT, los que históricamente han hecho su trabajo, dice el señor Penco, hay que invitarlos para que participen, para que hagan un trabajo de observación y que coadyuven al tema de la transparencia. Elogió el hecho de que se presentaran las actas, ¿verdad? Con los resultados, eso le da más transparencia también. En resumen, me parece a mí que el señor Penco hace un informe que ayuda a ver el panorama de qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. De nuevo, hay mucha gente que quiere que diga solamente cosas oscuras y no se puede. Hay irregularidades, están registradas, hay denuncias de los que votaron, los militares que votaron, por ejemplo, en varios lugares sin tener por qué hacerlo, ahí está registrado. Hay otras denuncias que las está viendo el Consejo Supremo Electoral porque él corresponde. Y un punto muy importante, dice Penco, hay que ir más allá de los medios de comunicación. No nos quedemos con la denuncia con los medios, vamos a presentar a la institución correspondiente la denuncia correspondiente para que se le dé trámite. No se le da trámite, se deja constancia. Aquí está, la presenté delante de don Robertito José, aquí está la firma de recibido y no le dio trámite. Ya eso es otra cosa. Pero ¿qué dice Penco? Nos quedamos la mayoría de las veces hablando con los medios de comunicación y no documentamos la denuncia y no le damos seguimiento a la denuncia. Entonces es importante también que lo vayamos considerando para las próximas elecciones. Transparentar el financiamiento de los recursos o el financiamiento de las campañas es otro elemento que Penco menciona. Otro elemento que menciona Penco es que hay que darle más cuerpo, ¿verdad?, al trabajo de los fiscales, hay que capacitar mejor a los fiscales, hay que capacitar mejor a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Entonces muchos van a decir, y con tantas irregularidades, ¿cómo va a decir que está bien? Bueno, mientras esas irregularidades no alteren de manera definitiva una elección, pues lógicamente vas a tener ese tipo de informe. Pero de nuevo, yo los invito a que lo lean. Ya lo escucharon algunos de ustedes. Léanlo, detalle por detalle. A mí me parece de nuevo un informe completo, o bastante completo, técnico, profesional, basado en lo que se observó y lo que se documentó. Hay gente que lógicamente no va a estar de acuerdo y que quiere nada más escuchar cosas negativas, pero de nuevo es importante que no haya dicho que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque quienes lo descalificaron al llegar, indicando que incluso era non grato, pensaron que iba a decir nada más maravillas del proceso electoral y eso no ocurrió. Señaló puntualmente las denuncias que recibió, los apuntes que le pasaron, lo que sus observadores vieron y hace un señalamiento. En resumen, dice, hay que hacer una reforma electoral que permita cambios sustantivos para que en el futuro inmediato tengamos un mejor proceso. Si hay alguien por ahí que pueda poner los teléfonos para ver si la gente quiere hacer un par de intervenciones, las dejamos para no quitarles el chance, ¿verdad? Pero de nuevo, aquí lo más importante para mí es que el señor Penco, pasemos la llamada, el señor Penco no vino a decir, como creyeron algunos,
que todo estaba malo, o que todo iba a estar bueno, que todo iba a estar maravilloso, como lo hizo cuando vino con la gente del CELA, ¿se acuerdan? Es que una cosa es el sombrero OEA y otra cosa es el sombrero del CELA. No es lo mismo venir como invitado por el Consejo que venir invitado como representante de la OEA. Escucho a usted que está en el teléfono. Aló. Hola. Es totalmente lamentable y reprochable la muerte de nicaragüenses producto de la violencia postelectoral. Y la violencia postelectoral tiene incubada en causas que se deben de corregir porque los procesos electorales lamentablemente no transcurren con toda la transparencia que le dé tranquilidad al ciudadano. Pero también es claro de que hay exceso de uso de fuerza. Hay un muchacho en Yalí que es muerto por un balazo de AK, y eso no es ningún partidario que anda armado con un arma de guerra. Y se deben de investigar y procesar directamente a los responsables, porque hay un fiscal de un partido político en Huigulí que recibe un disparo en la cabeza con un arma de fuego parecida a una pistola, y deben de saber quién fue, y esta persona debería estar detenida. Y la policía, es muy lamentable que justifique parcializándose con una posición partidaria en términos de responsabilizar una parte y ponerse al lado de la otra. Si realmente en este país una de las cosas que generó mucha violencia en la guerra civil y de guerra de agresión que enfrentamos en los 80 es que las Fuerzas Armadas y las de seguridad de orden interior se parcializaron a favor de una posición partidaria. Esa ha sido la historia lamentable de Nicaragua, y logramos con mucho sacrificio cosas que a veces tal vez el señor comisionado general Francisco Díaz olvida, pero se lo está diciendo aquí a alguien en el cual en 2 guerras vimos mucho sudor, lágrimas y sacrificios y de vidas humanas en las cuales muchísima gente de nuestra juventud perdió la vida, y que lastimosamente eso no se puede dejar de un lado. Y también nadie tiene ninguna autoridad para menospreciar la vida de ningún nicaragüense, así sea uno solo. Muchas gracias y saludos, Luis. Gracias por tu llamada. Pasamos con la siguiente. Aló. Aló. Sí, adelante, amigo. Aló, buenas noches. Sí. En principio, agradecer por el espacio, hermano. Considero, bueno, soy de Matagalpa, del norte. En principio decir que el informe que acaba de brindar el señor Penco, considero que tiene su grandes verdades, ¿verdad? Al igual todas las cosas que se deben mejorar en el sistema electoral nicaragüense. Considero que se debe trabajar mucho en eso. Eso no solo depende del gobierno, depende de todas las partes, llámese oposición, llámese nosotros mismos. Quiero también, Luis, quería darte una crítica constructiva. Sí. ¿Verdad? Yo considero de que no hay que dar las cosas por un hecho. El informe de Wilfredo Penco hablaba de un 48 al 52% de participación ciudadana. Sí. Yo me correspondió votar en el tercer centro, bueno, en el segundo centro más grande de Matagalpa, el municipio de Matagalpa, el Liceo Picado. Yo observé una gran afluencia de ciudadanos, más que el año pasado. No podría dar un dato estadístico más que el que brindan estos tipos de organizaciones que tienen un sistema de medición. Pero yo considero de que de pronto no podemos decir, Luis, de que a mi parecer yo considero que fue menos, o sea, teniendo algo establecido, una medición. Considero de que no podemos dar nada por un hecho. Igualmente lamento mucho todas esas pérdidas de ciudadanos
5 van hasta el momento, ¿verdad? Hay muchos heridos y eso se sigue ahorita en esta zona del Caribe del Norte. Sí. Pero tampoco podemos culpabilizar, ¿verdad? Al CEPOREL, al PLC, al mismo frente, ¿verdad? Tenemos que tener pruebas fehacientes, ¿verdad? De quién es, ¿verdad? Pero pruebas de hecho, no decir yo pienso que es el otro, yo considero que es el otro. Simplemente algo constructivo, Luis. Gracias por su llamada. Mire, le tengo que cortar porque el tiempo nos está alcanzando. Mire, yo hablo de la abstención en base a lo que vi en el campo y lo que una gran parte de los medios de comunicación, incluso oficiales, transmitían, que eran juntas receptoras de votos vacías. O sea, no estoy inventando. Si usted fue a una junta receptora de votos o a un centro de votación en el que había mucha gente, qué bien, ¿verdad? En ese fue una de las, creo yo, una de las excepciones que me parece que son importantes. Y en cuanto al informe, viene la otra parte, porque ya la OEA hizo informes en el 2011. Viene la parte en la que, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Será que nos quedamos con el papel leyendo y decir, qué bonito el informe, me parece que está bien? ¿O vamos a dar pasos para cambiar de verdad esto e invitar nuevamente a la gente para que esas percepciones o realidades sobre la abstención sean borradas de una sola vez? Eso se trata de voluntad política. ¿Quién tiene voluntad política? Debería tenerla el gobierno, que es el que tiene las riendas de esto en sus manos. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos, el doctor Néstor Avendaño, economista independiente, está con nosotros para hablar del, entre otras cosas, del impacto de los TPS. Ha decidido el gobierno de Estados Unidos ya finalizar los TPS para los nicaragüenses y más de 5,000 conciudadanos podrían volver al país o tendrían que buscar cómo regularizar su situación en Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener esto en nuestra economía? De esto y más conversaremos con él, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, en sopas preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor, el pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Visita Bambuco. (2278-3428) es el teléfono del Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua, que los espera siempre del semáforo de la UCA, 100 metros al norte, exactamente frente al portón de la UNI, para ofrecerles
servicios de copias a color en blanco y negro, copias de planos, artículos de librería y tecnológicos. Pregunten por doña Vicky Blandón o Norland Núñez, que ahí los están esperando para brindarles atención y servicios de primera. Bienvenido, doctor Néstor Avendaño. Estimado Luis. Gracias por acompañarnos. Extraño lo que ha ocurrido con el tema de los TPS, los tratados que son denominados de protección temporal allá en Estados Unidos. Se finaliza en enero del 2019, prácticamente para 5.300 nicaragüenses. Extraño digo porque la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Elaine Duque, dijo textualmente: no hubo una solicitud del gobierno nicaragüense para extender el estatus actual de los TPS. Y uno pregunta, Dios poderoso, ¿por qué no hicimos eso? Las informaciones venidas de los cables internacionales indican que Guatemala, Honduras y El Salvador hicieron lo propio. Y en este caso lograron 6 meses más de prórroga. En el caso de los salvadoreños, los hondureños todavía no se sabe, pero nosotros no hicimos nada. Y entonces ahora tenemos la gran incertidumbre de qué va a pasar. Se van a quedar allá porque o se regularizan o simplemente vienen. Pero ¿qué impacto podría tener esto a nivel de nuestra economía? Y no quiero dejar de preguntarle qué pudo haber pasado que no gestionamos, no cabildeamos para que se extendieran. Viendo el impacto económico, un retorno de nicaragüenses que ayudan a sus familiares desde el exterior, a familiares radicados en el país, que significa una entrada muy importante de recursos externos para esta economía. Es la segunda fuente por importancia después de la inversión extranjera directa el año pasado. Creo que esto va a afectar el nivel de vida de muchas familias nicaragüenses. La pregunta es, no solamente cuál es el efecto de los que hoy quedan desprotegidos, sino también qué va a ocurrir con el ingreso al país de aquellos emigrantes nuestros que no están documentados apropiadamente en territorio estadounidense. Fíjate que las remesas que vienen de Estados Unidos son alrededor de un 60-70% del total de las remesas que ingresan al país. Tú decías más de 1.200 millones. Sí. Estamos hablando de casi 840 millones de dólares procedentes de Estados Unidos. ¿Cuánto saldría afectado ese ingreso? Voy a decir un número aproximado porque no lo he constatado con el total de emigrantes y además no sabemos cuántos indocumentados hay allá. Sí. Pero fácilmente en término medio, grosso modo, estaríamos hablando alrededor de unos 150 millones de dólares anuales solamente por los TPS. Los TPS que son niños incluso que se fueron muy pequeños y creo que ya no hablan español, hablan inglés. Incluso que nacieron allá, que sus padres pueden ser deportados y que de pronto viene la desintegración de su familia, la pérdida de su hogar, la pérdida de su núcleo. De su núcleo, sí. Es realmente dramático esto. Quedan desprotegidos como estuvieron desprotegidos ante la voluntad política de solicitar a Estados Unidos comprensión al respecto. Sí. Creo que en esa línea, ante tu pregunta, Luis, un poco más del 90% del flujo de las remesas viene a satisfacer el consumo de las familias. Sí. Fíjate, esa es una válvula de escape en el mercado local. Son personas que incluso ya han dejado de trabajar, que consideran el lado perverso de la remesa es que la gente ya no busca trabajo. Vive alguna parte. Bueno, hablo en términos generales. Sí, y digo algunas porque para no ofender con lo que voy a decir, araganiza. Bueno, eso alguna parte
pero te diré de los que la reciben. Pero te diré que comparado a un salario mínimo o comparado a un salario promedio, probablemente el flujo de remesa es superior a ambos precios del trabajo. Entonces la gente se puede preguntar, ¿y para qué voy a trabajar si con la remesa estoy mejor que con un salario? Exactamente. Quizás para esta persona el ocio es más importante y valora más el ocio que el trabajo interno. Entonces, son las condiciones internas del mercado. Por consiguiente, al afectar el consumo, al bajar ese ingreso, afecta el consumo de la familia. Al afectar el consumo de las familias, aquí se desprende una ramificación de problemas en la estructura económica del país. Por ejemplo, al desacelerarse el gasto de consumo, se desacelera el crecimiento de la producción. Al tener menos ingresos externos en las familias, los suplidores de crédito, en este caso tarjetas de crédito para el consumo y préstamos personales, tienen que recapacitar y frenar la concesión de préstamos, so pena de mandar a los juzgados a aquellos tarjetavientes que no pueden cumplir con sus obligaciones de pago. Esto es un fenómeno que ya vivimos, por ejemplo, en 2009. 60.000 nicaragüenses fueron sentados en los banquillos de los juzgados cuando la gran crisis, la gran recesión económica mundial. Sí. Al disminuir estas cuestiones, ¿qué le pasa a los importadores de bienes de consumo? Se le caen las ventas. En las ventas, como se están quejando el día de hoy. Porque ya hay una desaceleración. Hay una desaceleración que vamos a hablar posteriormente. Entonces viene no una recesión, sino viene una disminución de la actividad operativa de la economía. Menos producción, menos distribución, menos consumo, más insatisfacción, habrían más problemas de desempleo. Al haber más problemas de desempleo, por supuesto, hay más pobreza. Al haber más pobreza, crece el índice delictivo nacional. Todas estas son consecuencias de que se nos vaya a entorpecer el segundo flujo más importante de recursos externos que tiene la economía nicaragüense. Y que según los diversos estudios, tanto Banco Mundial, incluso Fondo Monetario Internacional, el FIDEC, acá en lo interno usted mismo con COPADE, han señalado de manera clara el impacto que tiene la remesa en la economía nicaragüense. Si es el segundo rubro más grande, pues lógicamente queremos tener una política pública que ayude a cuidar el manejo de ese recurso, porque no hay educación para la gente que maneja la remesa. Pero tomando en cuenta ese escenario que usted me está diciendo, ¿por qué no cabildeamos? ¿Por qué no hicimos nada para que no se nos viniera esta pequeña bola de nieve que va agarrando fuerza y que va a seguir agarrando fuerza en la medida que no sepamos y no tengamos una respuesta oficial, porque hasta ahora no la sabemos? Fíjate que la verdadera respuesta la tiene que dar el gobernante. Nosotros podemos sacar inferencias, incluso con cierta lógica económica. Hay suficientes recursos, podría decir un servidor público, porque tenemos un buen plan de inversiones públicas para el año 2018. Hay recursos, vamos a gastar en construcción. Ya se hablan de importantes proyectos, la carretera Caribe-Pacífico, por decir algo, o la costanera, que viene de las fronteras con Costa Rica hacia el norte del país. Pero eso es tener una visión muy parcializada de la obtención de recursos que tienen un costo para el país y que ya ese costo ya no es concesional, es una tasa de interés de mercado. Me refiero a los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Las remesas son donaciones para este país, son transferencias del sector privado en términos netos que reciben del exterior. ¿Por qué no los protegieron? Quizás podría
sacar una conclusión más de naturaleza política que económica. Creo que las autoridades gubernamentales no desean aparentar debilidad ante una posición firme que siempre se ha adoptado frente a las autoridades estadounidenses, más en precisos momentos en que hay conflictos políticos muy severos que se están discutiendo en el Congreso como el de caso de Estados Nicaragua, Unidos. pues. Salir en medio de en un escenario donde se espera una sanción política a solicitar auxilio por nicaragüenses, yo creo que hace que el servidor público diga, no digamos nada, esperemos qué pasa, no vamos a demostrar ninguna debilidad en peticiones humanas, veremos cuán humano es el gobierno estadounidense y ya vemos lo que ocurrió. Pero estamos hablando también, doctor, de que a estas alturas, por lo menos martes por la noche, miércoles por la mañana, tendríamos que tener algún tipo de reacción de qué es lo que vamos a hacer como país. No podemos hacer nada. No, ¿qué es lo que vamos a hacer para recibir a esa cantidad de nicaragüenses que están ahí amenazados y que probablemente vengan acá? Porque hasta ahora había visto, y lo he criticado aquí también, vienen los deportados de Estados Unidos, dice, que no alcanzaron el sueño americano y qué travesía más terrible la que tuvieron, no llegaron y qué horrible que son esos caminos en los que se meten los migrantes. Se van porque no tienen oportunidad. Primero, se van porque no tenemos oportunidad y regresan deportados. Y aquí los reciben con 300 pesos, con una bolsa de pico, una gaseosa y el pasaje para su casa. Así vamos a recibir a los 5.300 que están en peligro de ser regresados porque simplemente las condiciones, dicen los estadounidenses, ya no son las mismas en Nicaragua que antes del huracán Mitch o que con el huracán Mitch, y ya pueden volver a su patria. Probablemente hacen el mismo recibimiento político, pero te diré, eso ha sido permanente en Nicaragua. Acuérdate en los 90, el famoso plan de conversión ocupacional con la administración de la señora Violeta Barrios, viuda de Chamorro. Sí. Se le entregaba una donación, vaya a establecer su microempresa, que era su pulpería o su sastrería o su talabartería. Vaya a ocuparse de algo. Y no se le daban los instrumentos para poder defenderse en la vida. Algo así va a ocurrir. Siempre hemos hecho una dádiva y esas dádivas ya la población conoce que no son eternas, solamente son el recibimiento. La solución a estos problemas es más inversión aquí adentro, pero es más inversión privada. Nosotros hacemos muchas, llamémoslo así, exclamaciones positivas de la economía cuando hablamos de la inversión extranjera directa. Hagamos esas exclamaciones con la inversión doméstica, con la inversión de los nicaragüenses. Hagamos esas exclamaciones con programas productivos, financiados por una banca de fomento que prácticamente no existe en el país. Es así como se reciben a personas que vienen, que han enviado recursos y que vienen forzados a buscar qué hacer en Nicaragua en caso sean deportados. Ahora, la economía de bolsillo, la de la cuadra, la del barrio, yo decía, la pulpería que está fiándote. Y vos sabés que la remesa viene el 15 y es el 18, doña Gladys, mire, aquí le cae su billete. Son como los porque mi tío, mi mamá, mi papu, el que esté en Estados Unidos, me lo va a mandar. Pero ahí ya comienza a cambiar la cosa, como decimos. Como en las instituciones financieras, con las tarjetas de crédito o las tarjetas de crédito, los préstamos personales. Creo que los banqueros se ponen ariscos ante una situación, una noticia de esto. Bueno, paremos esto, desaceleremos este crédito. Pero además hay programas de obtención de remesas en los bancos también. Que los van a ver disminuir. Que ahí ellos van a ver el menor flujo. Cuando estos, ojalá que puedan reglamentar, regularizar su permanencia en Estados Unidos. Será delicado, ¿no? Sí. Y además te diré que es una válvula de escape. El gobierno debe tener presente que las remesas son una válvula de escape a conflictos sociales que se pueden dar acá. ¿Qué haríamos sin esa pata de gallina de 1.200 millones, digo yo, en esta economía?
no andaríamos caminando tranquilamente a esta hora. No, nunca. Y la insignia de la seguridad en las calles y la seguridad ciudadana no habría Triángulo del Norte, habría un Rectángulo del Norte, 4 a bordo en la misma nave. Es una válvula de escape, es una válvula que favorece al gobierno, al orden social. Una población con hambre, una población sin ingreso. Aún así, te diré que Nicaragua tiene una mala distribución del ingreso, aún así es aplaudible gracias a esa remesa. Y no solamente remesas para población pobre, también de medianos ingresos. O sea que hay que reconocer el papel político y social que tiene la remesa en Nicaragua. Vamos a una pausa comercial, doctor Avendaño. Amigos que nos ven y nos escuchan, cuando volvamos comienzo a leer algunos mensajes que ustedes ya han enviado alrededor del tema, porque ¿será que, y se lo preguntaban a la embajadora de Estados Unidos, es una decisión política o tiene que ver con una valoración real de lo que ha pasado en Nicaragua? Dicen, ya Nicaragua está en las condiciones que tenía antes y mejores incluso de que viniera el huracán Mitch, porque recuerden que estos TPS se le dieron a los nicaragüenses que fueron afectados o porque el país fue afectado por el Mitch y se les dio la oportunidad de trabajar allá. Eso ya pasó, dice. ¿Es eso de verdad o hay algo político detrás de esto? Ustedes ya están escribiéndonos. Vamos a hablar con el doctor Avendaño de esto y más, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Aprovecha los beneficios que ofrece el gobierno con precios hasta de $50,000. Visítenos en la Feria Expo Vivienda del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Organiza la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, de regreso, conversando con el doctor Néstor Avendaño sobre el impacto que puede tener la finalización de los TPS en la economía nacional. Son 5.300 nicaragüenses los que están amenazados de salir de Estados Unidos si no regularizan su situación a partir de enero del próximo año. Tienen un año para hacerlo, de lo contrario tienen que volver a nuestro país. Mensaje, doctor, dice por acá Hugo Zelaya Blandón. Según el gobierno gringo, Nicaragua está mucho mejor ahora que hace varios años. Eso es bueno por un lado y malo por otro, porque toman este tipo de medidas. Esto es uno de los mensajes que nos están enviando. Dice nuestro amigo el doctor Cirilo Otero, que nos está siguiendo. Cirilo. Al gobierno de Unidad de Regulación y Reconciliación Nacional no le interesan las remesas porque no son ellos los que manejan estos recursos. Si así fuera, otro gallo cantara. Decirle que profundice al doctor sobre los efectos sociales de seguridad que tendría en Nicaragua perder estas transferencias de 1.200 millones de dólares anuales. Me quedo por ahí para que tenga sus comentarios y después sigo con un par de comentarios más, doctor. Indudablemente Nicaragua está mejor que hace 10 años. Indudablemente. El problema es que persiste la inequidad en la distribución del ingreso. Persiste una alta inequidad y hacen falta políticas públicas para que los nicaragüenses, como dice la señora funcionaria del gobierno de Estados Unidos, la señora Duke, ¿verdad? No, Ileana Ross. No, o a Duke. Duke. Que haya dicho eso, de que está mejor la producción, el crecimiento económico, Duke. Entonces, pero te diré que no se dejó entrever de que todavía en Nicaragua persiste una grave inequidad, y eso es en la parte social, para caer a lo que dice Cirilo, y que aprovecho la oportunidad para saludarlo.
En el aspecto social, veamos algo. Aunque no maneja el gobierno los recursos que se reciben directamente de las remesas, tiene un beneficio político el gobierno. Tiene el beneficio político porque muchas personas, muchos nicaragüenses, resuelven sus necesidades diarias con esas remesas. No hay que verlo por el hecho de la tenencia o el flujo, el circuito por donde viaja la remesa en el interior del país. Lo que hay que ver es esa válvula de escape social que le facilita paz y tranquilidad gubernamental, social al gobierno de Nicaragua. Carlos Aguilar dice, con todo respeto para el invitado, ¿cómo hace para sacar cifras de las remesas? ¿Cómo hace para sacar cifras de las remesas? Si el control del dinero en ese sentido es muy difícil de llevar estadísticamente. Que abran los ojos los grandes eruditos de la economía de Nicaragua y que tomen en cuenta que todo el país hay desarrollo, sí y solo sí hay lavado de dinero y bancos, de casinos y además otro tipo de ilícitos. Creo que tengo que informarle al caballero que las remesas se registran en las instituciones intermediadoras de esas remesas. Pueden ser bancos, pueden ser casas especializadas, Western Union, por ejemplo. O sea, lo que no podemos, incluso son mayores de la que hemos dicho, porque hay muchas remesas en Nicaragua que entran en los bolsillos de los viajeros. Hay muchas remesas que entran en Nicaragua en forma de especie, en las maletas de los viajeros. Todo eso hay que cuantificarlo, pero no se cuantifica. Lo que se cuantifica son los billetes constantes y sonantes que intermedian las casas especializadas. Acá dice Jaime Muñoz Gómez, ¿se puede hacer un estimado de cuánto sería el monto que se dejaría de percibir con esos 5.300 personas que quedarían fuera de los TPS? Hablábamos fácilmente y son gente preparada, gente que ha estudiado, gente que va a dejar incluso actividades económicas propias o donde funcionan como asalariados. Yo señalaba entre 100 millones y 150 millones de dólares anuales. Menos porque considerando que el 60% de las remesas proviene de Estados Unidos. Y considerando que el monto promedio de una remesa oscila entre 120 y 150 dólares. Mensual. Y además, en este año estamos observando algo, estimado Luis. El flujo de remesas se ha acelerado bastante. Yo creo previendo este problema. Los nicaragüenses ya están enviando lo más que puedan porque si los expulsan, por lo menos tienen algo para poder enfrentar el inicio de su vida en este país. ¿Es político, doctor, el asunto, cree usted? Dice doña Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos, que es una decisión relacionada con cómo está la economía nica versus cómo estaba durante el Mitch, pero la coyuntura no puede dejar de hacernos pensar lo que está discutiéndose alrededor de Nicaragua y Estados Unidos. Toda decisión económica tiene orígenes políticos. Por eso yo digo que la economía va de la mano de la política. Y con todo el respeto que se merece la señora embajadora de Estados Unidos, he de decirle que es cierto que las condiciones económicas son totalmente favorables comparado a cuando sucedió el huracán Mitch. Pero reitero, el gobierno se ha despreocupado en formular políticas que reduzcan la inequidad en la distribución del ingreso entre los nicaragüenses. Aquí el 75% de los nicaragüenses, Luis, con una tasa de interés subsidiada por el Estado, no puede comprar una vivienda de interés social, y el grave problema que tenemos en el ámbito social es la falta de vivienda. Ese es un ejemplo. Entonces, a pesar que la economía está creciendo 4,5%, 5%, por consiguiente, yo digo más del 5% incluso, por consiguiente creo que es una combinación de ambas cosas, política y económica. Dos cosas más antes de finalizar porque el tiempo se nos está yendo. Esto, ¿cómo influye o cómo va a influir en la desaceleración que ya se venía acentuando en el país? La acelera más. La desaceleración. La desaceleración. El único para preocupar un poco más, y ojalá que los servidores públicos... Para preocuparlos en el buen sentido de que preocuparlos y que tomen medidas y reaccionen. Fíjate que el único riesgo que nos está afectando gravemente a la economía en este año que termina por segundo año consecutivo se llama el desplome del crédito petrolero.
Eso ha provocado una fuerte desaceleración de la oferta de dinero, ha provocado problemas empresariales, se han reducido las ventas, se han reducido los inventarios, se ha desacelerado el gasto de consumo privado, el gasto de consumo en la familia y el crecimiento económico del país. Eso es fácil demostrarlo. Pero en las perspectivas de corto plazo, esto de la política inmigratoria de Estados Unidos viene a acelerar este problema, que parece que va a ser el segundo riesgo que vamos a enfrentar en 2018, ya con esa decisión política. Y un tercer riesgo que vamos a agregar ya para 2018 es la posible revisión del CAFTA, que incluso se ha mencionado de que puede cerrarse todo el textil vestuario de la empresa de Zona Franca. ¿Cuántas mujeres trabajan ahí? Hombres y mujeres, mayoritariamente más de 100,000. 5 personas por familia, 100,000 por 5, 500,000 de nicaragüenses expuestos a este riesgo que estamos hablando de las remesas, de los 5,000 que pueden ser regresados a este país. 3 recomendaciones que haga usted de tomar de manera inmediata ante ese escenario que no suena nada agradable. Creo que es necesario formar una cartera de proyectos de inmediato, no con las tasas de interés leoninas que estamos acostumbrados a leer en las instituciones privadas. Sacudir al Banco de Fomento de la Producción, ahora se llama Banco. No. El Banco de la Producción, no es el Banpro. No, el Bancor. No, es el banco. No, es que el banco de Fomento se convirtió en el Bancor. Bancor. Sí. No, Bancor es otro banco, el banco corporativo. De origen venezolano. El Banco de Fomento. Pues. El Banco de Fomento de la Producción, esa es una política urgente que debe montar el Estado. Una política así como está preocupado el MTI para hacer proyectos de inversión pública, este Banco de Fomento debe estar preocupado por presentar y licitar proyectos productivos de corto plazo para enfrentar estos problemas de desempleo. ¿Dónde está la transferencia tecnológica del gobierno? Aquí no se transfiere tecnología a los agentes económicos propietarios de microempresas, pequeñas empresas, que ya están trabajando en forma informal. Ahora te imaginas a la gente que va a venir. Son problemas de políticas públicas, son problemas que deben resolver. Y desde el lado del presupuesto hay mucho que hacer. Por ejemplo, te decía, así como hay una grave inequidad en la distribución del ingreso, también existe y se observa una grave inequidad en la carga tributaria. Los que tienen menos, pagan más impuestos en términos intensivos. Y los que tienen más pagan menos impuestos. Por lo tanto, tienen mucho que trabajar. Gracias, doctor Avendaño, por habernos acompañado. Nada alentador el panorama, porque se trata de políticas públicas que están haciendo falta para hacer frente a los retos actuales y los que se nos vienen de futuro. A ustedes, como siempre, les agradezco su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden que hoy mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.